Hermanos de congregaciones queridas representadas, Angol, Iglesia Metodista Huequén, Villa Emaús, seamos bienvenidos a celebrar o a conmemorar una vez más este día Viernes Santo con la participación de distintos hermanos. Les invito a meditar, a la reflexión, y porque este año es distinto también la celebración a habituales años en los cuales estamos acostumbrados. Pero la fuerza, la pasión, el amor y el querer acompañar a nuestro Señor en su dolor nos inspira de la misma manera. Comenzamos en el nombre del Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:3. Hermana Alejandra Flores, primera palabra, Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estando Jesús en la cruz, expresa esta tremenda oración. ¿Qué era lo que Jesús veía en ese momento? ¿Qué estaba viviendo Jesús en ese instante cuando clama a Dios? Miraba a los soldados cómo echaban suerte sobre sus vestimentas. Miraba también a la muchedumbre que se levantaba contra él. Miraba también a los malhechores que estaban a su lado y que expresaban maldiciones contra su persona. A los religiosos del momento que se burlaban porque él se sentía y decía ser el Hijo de Dios. Todo eso Jesús lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo en ese instante. Y es allí cuando le pide a Dios, a su Padre, que perdone a todas esas personas que se estaban levantando contra él. Y allí podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús pide perdón por aquellos que le estaban haciendo daño? ¿Por qué Jesús le pide a su Padre que por favor los perdone? Porque esas personas no saben lo que están haciendo. Y la razón más importante es que Jesús estaba muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Su amor era tan grande que era capaz de entregar su vida por nosotros. Y obviamente, en ese momento, Jesús era capaz de pedir perdón por aquellos que se estaban levantando contra él, por aquellos que le habían hecho daño. Y Jesús era capaz de pedir perdón por ellos, porque ya en ese momento, queridos hermanos, Jesús los había perdonado. Jesús no tenía rencor y no tenía rabia en su corazón, solo un amor lleno de misericordia por quienes no le querían, por quienes le habían hecho daño. Jesús estaba siendo consecuente con sus enseñanzas. Recuerden que una de las enseñanzas más importantes que dejó Jesús fue que nuestra tarea y nuestro deber como hijos de Dios era referente al amor. Debemos amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién era el prójimo de Jesús? ¿Solo sus seguidores? No. Sus seguidores, sus amigos, sus más cercanos, pero el prójimo también era aquellos que no le querían, aquellos que no lo aceptaban y aquellos que se levantaban contra él. Hoy, en esta palabra tan hermosa, Jesús nos está pidiendo que reflexionemos sobre nuestro actuar y nuestra interacción con los que están a nuestro lado. ¿Qué hacemos nosotros por nuestro prójimo?
¿quién es nuestro prójimo? ¿Solo aquellos que amamos? ¿Solo aquellos que nos hacen bien? Nuestro prójimo, queridos hermanos, es todo quien está a nuestro alrededor. Aquel que sufre, aquel que necesita, aquel que está pidiendo en la calle, aquel que se levantó contra mí, aquel que elevó una maldición contra mi persona, al que habló mal de mí. Hoy Jesús, a través de esta palabra, está demandando una transformación en nuestras vidas, queridos hermanos. Hoy Jesús nos pide que llenemos nuestro corazón de amor misericordioso para nuestro prójimo. Basta ya de hablar mal de nuestro hermano. Basta ya de esperar que a nuestro hermano le vaya mal. Basta ya de enjuiciar y de comentar los errores, las faltas y las equivocaciones de quienes son parte de nuestro prójimo. Queridos hermanos, Jesús nos pide a través de estas palabras poder llenar nuestro corazón de amor misericordioso, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Me acompaña de fondo una obra musical maravillosa, como la voz de un genio y los acordes musicales de tantos instrumentos interpretan la pasión de Cristo, pero con música. Y decirles de manera muy rápida que dicen algunas de sus letras: mi corazón sangra el día de hoy. Les invito a escuchar la segunda palabra en San Lucas 23:43. Nuestro hermano Juan Luis Zapata tendrá esta hermosa reflexión: hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa de Jesús. Lucas capítulo 23, verso 43. El texto nos habla de la crucifixión de Jesús. Junto a él dos ladrones que eran culpables de sus hechos que realizaron y por lo cual debían pagar con su vida en su condición de hombre. Estos eran hombres malos. Y uno de estos hombres injuriaba a Jesús diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre malo tenía intereses por salvarse de la muerte a la cual había sido sentenciado. El otro malhechor le reprendía a este hombre que injuriaba a Jesús, diciéndole: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Mas ningún mal hizo. Este hombre reconoce su condición de hombre malo y sabe que el castigo que está padeciendo es justo. El ser crucificado era una muerte lenta, por la cual era mayor el sufrimiento. Pero allí, junto a Jesús, él le hace una petición: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí encontramos la respuesta de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras de Jesús para este hombre con promesas, para que este hombre que en su condición reconoce a Jesús como un hombre diferente, como el Hijo de Dios, aunque literalmente en la Escritura no dice tal palabra. Esa es la promesa de Cristo al ladrón convertido. Solo uno de los ladrones se le dio esta promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. 2. El ladrón que fue convertido tuvo la promesa de
ingreso inmediato con Jesús al paraíso al momento de su muerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 3. El ladrón escapó del infierno cuando él confió en Jesús y fue convertido. Cuando ese ladrón confió en Cristo, sus pecados fueron inmediatamente limpiados por la sangre del Salvador y el poder soberano de Dios Todopoderoso. Convirtió su alma perdida. Así que Jesús le pudo decir a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre de hoy solo debe tener un cambio de actitud, un cambio de vida, de arrepentirse de su pecado y desear dejar la vida vieja para tener una vida nueva en Cristo y gozar de la promesa de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás en el mejor lugar que Dios te puede ofrecer para vivir por la eternidad. Hoy que vivimos un tiempo complicado con la pandemia, donde la muerte está a la puerta, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos acercamos y nos volvemos a Dios, podemos también recibir esta promesa que Jesús hiciera al hombre en la cruz. Nos dice a todos también en este tiempo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Jesús responde: el que meta conmigo la mano en el plato, ese será quien me traicione. Que el Señor continúe con su compañía sobre nuestras vidas. Tercera palabra que nos acompaña en esta tarde también es del libro de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Nuestro hermano Guillermo Marín tendrá también y llevará adelante la meditación. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Vamos a hablar de la tercera palabra o frase que Jesús dijo en la cruz. De todos los discípulos de Jesús, solo uno estuvo con él durante todo este proceso judicial, si lo queremos llamar así. Pero para ser justos, debemos decir que no tuvo que enfrentarse a las autoridades judías o romanas. La tradición, la historia nos dice que entró al patio de la casa del sumo sacerdote porque conocía a su familia. Este discípulo fiel es llamado el discípulo amado en el evangelio que lleva su nombre. Allí se indica que su relación con Jesús era tan cercana que él, este discípulo, acostumbraba a recostar su cabeza sobre el pecho del Maestro, de Jesús. Este discípulo amado no es otro que Juan, claramente. El mismo que recibió a María en su casa después de la muerte de Jesús. Pero si vamos un poco a lo que dice Jesús en esta frase, existen muchas conjeturas, ¿ya?, sobre por qué Jesús le encomendó el cuidado de su madre a Juan. Algunos dicen que sucedió porque José había muerto, ¿ya? Recordemos que en este proceso, luego que nace Jesús, ¿ya? En el Evangelio prácticamente no se habla de José, no se sabe qué sucedió con José, ¿ya? Lo cual es probable. Otros dicen que sucedió porque Juan era hijo de Zebedeo y Salomé, hermana de María. Por lo tanto, Juan era primo hermano de Jesús, lo que también es una probabilidad. Pero quisiera pensar
más allá de esto, en una razón mucho más profunda. Veamos lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 7, versículo 5. Dice, cito, porque ni aun sus propios hermanos creían en él. Muchas veces no se habla de la vida de Jesús en familia personal como Jesús terrenal, se habla de los milagros. Pero tenemos que recordar que Jesús tuvo hermanos, ¿ya? Seguramente después de su nacimiento, María se juntó con José, ¿ya? Y tuvieron más hijos. Por ende, Jesús tuvo hermanos. Pero estos hermanos no creían en Jesús, no creían en su ministerio. No creían en que Él era el Mesías. Entonces, María, se me ocurre pensar que fue encomendada a Jesús, ¿cierto? Encomendada a Juan, porque fue rechazada por su familia. Ya, María fue expulsada de la casa. ¿Por qué? Porque por creer en Jesús. Si tomamos esta hipótesis de que María quedó sola y abandonada, nos deja un mensaje claro de cómo Jesús, aún en sus últimos momentos, en su sufrimiento, en su agonía, en su dolor, ¿ya? Piensa en María, piensa en ella como una mujer desamparada, sola, que no tenía con quién quedarse luego que él falleciera. Aún así, en su agonía y en su sufrimiento, Jesús pensó en ella. Por otro lado, también nos deja una lección importante de lo que significa la familia, de lo que la familia es para nosotros. Hermana, hermano, Jesús nos enseña la importancia del respeto y la honra a nuestros padres. Tal vez muchas veces los tenemos al lado y simplemente no lo valoramos, no los aceptamos como un ente superior, ¿cierto?, a nosotros por el hecho de habernos dado la vida, de habernos criado. Entonces, hermanos, Jesús en su sufrimiento, en su dolor, en su agonía, pensó en su madre, una mujer desamparada, quien también a su vez era su familia. ¿Y ustedes? Cuando hubieron comido, Jesús tomó el pan y lo compartió con sus discípulos. Pasamos a la cuarta palabra, que se encuentra en el libro de Mateo 27 al 46, meditación que nos llevará nuestra hermana Poti Urra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tiempos de Semana Santa, reflexionamos en esta cuarta expresión de Jesús en la cruz. Hay un solo Dios en tres personas del mismo carácter y de la misma esencia. Jesús está en la cruz casi agonizante, completamente solo, frágil, pero aún tiene fuerzas porque está resistiendo y pronuncia su cuarta palabra, que es un llamado profundo a Dios, un grito de angustia en la hora más negra de toda su existencia. En esta hora, Él siente el abandono y hace suyo el Salmo 22, versículo 1. Es el poema de los hombres que tienen que morir solos. Él sintió en carne propia esta ley de la condición humana y el espanto de morir en una cruz, odiado, despreciado. Cargaba sobre sus hombros todo el desprecio del pecado de la humanidad que los separaba de Dios por una neblina. Dios se aparta del pecado,
y quitó su mirada de él. Dios no abandonó a su Hijo, solo se separó de él. El pecado nos separa de Dios, del hombre y de nosotros mismos. Afecta nuestras relaciones en todos los ámbitos del diario vivir. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos exclamado en la profundidad del corazón y en el dolor del alma que nos aflige: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús muestra en la cruz su fragilidad y su humildad y se acerca más a nuestra vida cuando nos sentimos abandonados e incomprendidos y estamos solos ante la indiferencia humana, al dolor de lo que nos está pasando. Y así se produce una cercanía mayor al Señor humano, al Dios humano, al que nos protege, al que nos cuida, al que solidariza siempre con nosotros, a ese que vemos en la cruz, al que resiste, al que soporta, porque Él sabe que después del sufrimiento viene algo mayor a lo que está viviendo. En este tiempo, el Señor nos mira con misericordia. El Señor sabe y conoce que la humanidad entera está sufriendo. El Señor está con su mirada puesta en nosotros. Él no está separado de nosotros y Él nos invita a resistir en la fe y la esperanza de un tiempo mejor, de nuevas experiencias, de nuevas vivencias, de nuevas formas de vida, de nuevos encuentros con el Señor, de nuevas miradas con el Señor que estaba en la cruz sufriendo y muriendo por nuestros pecados. Pero a todo lo malo volveremos las espaldas, a la indiferencia, al miedo, al abandono, a la terrible soledad que nos aflige a veces, a las actitudes ofensivas y opresivas. Dios nunca nos abandona. Él atraviesa la neblina del pecado y nos busca, nos acoge, nos sostiene, nos sustenta y nos ofrece la salvación. Dios es bueno. Busquémosles de corazón. En este tiempo del silencio y la soledad, Él nos mira y nos busca. Busquémosles nosotros también. Busquemos esa mirada sufriente que cuando lo mira a sus hijos, la transforma en una mirada de amor y de misericordia. Les recuerdo terminar la lectura del Salmo 22, los versículos 24 al 26, porque Dios es bueno y para siempre es su amor y su misericordia. La sangre de nuestro Señor ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. Quinta palabra. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 28. Desde la iglesia de Ambol nos lleva en esta meditación nuestro hermano Daniel Salinas. Sed tengo. Hermanas y hermanos, les saludo en el nombre del Señor. La reflexión de hoy nos lleva a analizar en profundidad los últimos momentos que vivió nuestro Señor Jesucristo antes de terminar inmolado en la cruz. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, se lee lo que digo a continuación. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En estas dos palabras, tengo sed,
se encierra sin duda una reflexión que desde el punto de vista de lo que son nuestras convicciones podemos tener siempre en cuenta. En primer lugar, darnos cuenta que el amor por la humanidad que demuestra el sacrificio de Jesús en la cruz es un hecho indesmentible. Sin usar su naturaleza divina, Jesús se hizo hombre, ser humano, con todo lo que ello significa, padeciendo entonces lo inimaginable en la tortura de la cruz, hasta el punto de manifestar lo que su cuerpo hecho hombre estaba experimentando en esos momentos. Él, si hubiese usado su naturaleza divina, sin ninguna duda no habría tenido sed, habría podido vencer todas las dificultades que representa el hecho de estar siendo sacrificado en la cruz. Sin embargo, asume en profundidad y en un 100%, asume su condición de ser humano, de hombre, y experimenta como todos sed en un momento de dolor, en un momento de sacrificio mayor, como cualquier ser humano. Él vive esos momentos, esos minutos. La reflexión que me impone el estudio de esta parte de la palabra me lleva a consultar cuánta gente en el mundo de hoy tiene sed, como sed tuvo Jesucristo en la cruz. ¿Cuánta gente hoy día se ve limitada en el acceso al agua, el evento vital puesto por la creación a disposición de todo ser humano? Sin embargo, los intereses de los poderosos de siempre, los mismos que sacrificaron a Jesús, limitan el acceso a ese vital elemento. Me pregunto entonces, ¿cuánta gente en el día de hoy tiene sed y no pueden saciar esa sed porque están sufriendo las consecuencias de un orden injusto impuesto por la codicia de los hombres? La historia es cíclica y se repite en el sacrificio de muchos que en muchos lugares del mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús, entregan sus vidas, sacrifican sus vidas por amor al prójimo. Al mismo tiempo que hay gente que sacrifica su existencia por servir a los demás, hay otros que siguen gritando crucifíquenlo, cometiéndose la mayor injusticia que se puede imaginar en distintos puntos de la humanidad. Han pasado más de 2000 años y el conflicto está siempre ahí. La avaricia, la ambición, el existir solo para acumular riqueza, está presente como estuvo presente en aquellos que gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo, cuando nuestro Señor Jesucristo lo único que había hecho, había llegado a este mundo a sembrar paz, a sembrar amor. Y ese mensaje no se entendió en los años de Jesús y no se sigue insistiendo, no se sigue tomando en consideración, no se sigue sintiendo ese mensaje de amor, de paz en los días en que nos toca vivir. Tremenda responsabilidad entonces para nosotros los cristianos. Si queremos ser seguidores de Cristo, repetir sus enseñanzas, a veces
resulta difícil, porque son muchos los elementos que distorsionan el caminar de los seres humanos en esta tierra. Hay muchas tentaciones que están al alcance de todos hoy en día. Por eso siento que tenemos una tarea que cumplir, y esa tarea es lograr que aquellos que tienen sed dejen de tenerla y puedan saciar su sed. Y la sed que nosotros tenemos al alcance de la mano es la sed que viene del sacrificio de Jesús, que viene de sus enseñanzas. La satisfacción de la sed viene de sus enseñanzas. La sed también es espiritual. También podemos saciarla si tenemos en cuenta lo que Jesús hizo por todos nosotros. Su sacrificio existió, hay constancia histórica de ello. El sacrificio de Jesús puede ser la luz que alumbre el caminar de todos nosotros. Hagamos lo que sea necesario para que la sed de la humanidad sea satisfecha en la medida en que se acerca al mensaje de Cristo, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga grandemente en esta fecha, cuando recordamos la inmolación de Jesús en la cruz. Que la bendición alcance a todas las personas que tienen acceso a esta humilde reflexión, y que para nosotros, los evangélicos metodistas, signifique la ratificación de un compromiso de seguir existiendo, seguir luchando, seguir creyendo, seguir avanzando en el amor de Dios para con todos sus hijos. Que el Señor les bendiga grandemente. Aunque mi corazón se deshace en lágrimas por ti, hoy sé que te despides de nosotros. Ayúdanos a consolarnos. Sexta palabra, libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Nos acompaña nuestra pastora Georgina Reyes. Consumado es. Les saludo en el nombre del Señor. Me corresponde la palabra consumado es. Antes de pronunciar esta frase, Jesús había tomado vinagre. Bebió un trago amargo. Luego dijo, consumado es. Ya su padecimiento estaba concluyendo. Su misión era entregar su vida por los pecadores. Y en ese momento su entrega era un éxito. Muchas veces estamos en esta situación, bebiendo un trago amargo, una tristeza, un desaliento, una enfermedad. Dios sabe lo que hoy estás pasando. Conoce tu pesar, pero también quiere que dejes todo en sus manos. Ya oraste, le alabaste, lloraste delante de Él. Ahora, consumado es. Todo está terminado, todo ya está pagado. Todo debe ser diferente para todos los que creemos que Cristo, inclinando su cabeza, entregó su espíritu. No permitas que haya sido en vano todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió. No permitas que haya sido en vano aquella entrega extraordinaria que no solamente está registrada en la Biblia, sino que debe quedar grabada en nuestro corazón. Ponte de pie y anímate, porque todo está escrito. Y te recuerdo en este hermoso día que la vida eterna es una promesa para todos quienes hemos creído en ese maravilloso momento en el cual Cristo dio su vida por nosotros. No hay nada más que hacer, solo confiar y gozarnos, porque todos tus problemas, todas tus enfermedades, todo lo que puedas estar pasando en este día, un día terminarán. Y por tu sufrimiento, por nuestro sufrimiento,
por todo lo que estemos pasando, Dios tendrá una recompensa para nosotros si hemos confiado en sus promesas. No nos demos por vencidos, no nos demos el lujo de perder esta promesa de la vida eterna. Les animo a seguir adelante, con la frente bien en alto, porque Cristo está esperándonos con los brazos abiertos. Él ya hizo todo por nosotros. Él ya entregó su vida por nosotros. Ahora nosotros debemos ser hijos agradecidos y debemos continuar alabando su nombre como Él se merece, dándole gracias por el día de vida que nos regala, porque nada falta en nuestros hogares, agradeciéndole porque Él ha tenido misericordia de nosotros y en más de alguna oportunidad ha dado respuesta a nuestro clamor, ha dado respuesta a nuestra oración y ha obrado milagros en nuestras vidas. Y debemos seguir confiando en Él y proclamar las buenas nuevas de salvación, anunciar que Cristo vive, que Cristo está con nosotros, que Cristo está haciendo cosas en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos. Debemos seguir confiando en Él y no desesperarnos como lo hacen las demás personas que están en el mundo. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios y por lo tanto debemos reflejar a Dios en nuestras vidas, con hechos, no con palabras. Que el Señor nos ayude a reflejar a Cristo en nuestra vida, con humildad en nuestros corazones, con una entrega verdadera, con un sentimiento verdadero, sin hacerle daño a los que están a nuestro lado y, como dice su palabra, amando también a nuestros enemigos. Cristo tenga misericordia cada día de nosotros y de todos aquellos que nos rodean. Que el Señor les bendiga. Nuestro Señor Jesús nos amará hasta el fin. Tenemos la compañía de una cruz vacía y de una corona. Piedras, gritos, escándalo, llanto. Señor, ven en nuestro auxilio. Nos lleva la séptima palabra nuestro pastor Roberto Poblete. El pasaje bíblico se encuentra en el libro de Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta expresión de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz se relaciona de alguna u otra manera con nuestro contexto actual que vivimos como país, como mundo. Expresión que es difícil de entender, de explicar, de comprender. Frase dicha en la cruz, en una situación donde Jesús está agonizando y son sus últimas palabras, son los últimos minutos, los segundos de aliento que tiene. Va a señalar: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y son palabras que el dolor, la agonía de aquel instante, como bien dice el Evangelio de Lucas, son palabras, son gritos del Señor, gritos del Señor que señalan: Señor, encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor. Grito que de alguna u otra manera grafica el contexto de aquel entonces y nuestro propio contexto de pruebas y dificultades que hoy vivimos, puesto que estamos restringidos
a vivir hoy día de alguna otra manera, expresando nuestra fe prácticamente casi escondida en vuestros hogares. Ya no es una expresión de fe pública, como quisiéramos, hermanas y hermanos, abrazarnos, ya dejar de lado esta idea de distanciamiento social, pero nos resguardamos y nos protegemos. Son pruebas que vivimos, pero que en medio de este mundo que nos ha tocado vivir, que ha tocado nuestro modo, nuestro estilo, nuestra forma de relacionarnos, tenemos que afirmar nuestra fe. Tenemos que afirmar nuestra confianza en el Señor. Tenemos que depositar en las manos del Señor nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Por eso, si bien es cierto, esta expresión de Jesús es una afirmación de confianza, de fe, de dejar todo en las manos del Señor, aún con el sufrimiento, agonizando en aquel instante, sus gritos no son para enrostrar de venganza, de culpar a aquellos que le estaban causando en aquella ejecución la muerte, sino de confianza al Señor. Hermanos, el Señor a través de esta expresión nos invita a una actitud de humildad. Así como Jesús entró a Jerusalén, nos visita, y quienes cantamos, nos alegramos, sálvanos Señor, luego los mismos van a señalar, crucifíquenlo. Muestra esta actitud variable del ser humano de un día ser hombres y mujeres que depositan toda la confianza en el Señor y al otro día crucifíquenlo. Esta frase de alguna otra manera nos viene a nosotros a decir cómo está nuestra fe. ¿Estamos creyendo, estamos confiando, estamos dejando en las manos del Señor, o ante la prueba, el dolor y la agonía estamos dando gritos, pero de enojos, gritos de rebeldía, gritos quizás de reclamo? Es aquí donde el Señor nos invita a depositar toda nuestra confianza en el Señor, nuestra vida. Pero esta vida no está para ocultarla totalmente, sino para exponerla en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este día y que el Señor nos siga acompañando con su gracia y su amor. Quiero finalizar este servicio de Viernes Santo con la invaluable presentación de cada hermano. Agradecidos estamos en que nos volvamos a reunir a través de estos medios. Les invito a continuar en una meditación silenciosa y elevar esta oración. Oh Señor, tú que perdonas el pecado, que sanas el dolor, que has vencido la muerte, atráenos hacia ti, que eres nuestra salvación y nuestra esperanza. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.